Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, pues ahora les voy a decir, aunque ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Por qué no quise convivir con Gerardo y con Marcela? Padrinos de bautizo de mi hijo Eduardo Andrés. Y pues, que fueron, ¿cómo les diré? Como yo les digo, yo quería que mi mamá y la mamá del papá de mi hijo fueran sus padrinos. Pero el papá de mi hijo insistió en que fuera Gerardo y Marcela. Bueno, ustedes saben, algunos de los videos que privaticé, yo les hice el story time de por qué no quería convivir con los padrinos de mí. Pues resulta que hace años ellos trabajaban en Banca Serfín, Gerardo y Marcela. Y mi hermano Arnulfo y mi tío Oscar Treviño habían ayudado al papá de mi hijo a entrar a trabajar al banco, porque el papá de mi hijo era la bata. Con la ayuda de mi hermano Arnulfo entró como mensajero y con la ayuda de mi tío Oscar Treviño entró a trabajar al banco. O sea, ya en un puesto administrativo que nada más era revisar, checar cuando llegaba algún cheque que tuviera fondos. Era lo que hacía nada más. Si se acuerdan, hace mucho corrieron a mucha gente de muchos bancos. Entre esa gente corrieron al papá de mi hijo, a Gerardo y a Marcela. En ese tiempo, cuando bautizamos a mi hijo, que estábamos yendo a las pláticas prebautismales, y después de que bautizamos a mi hijo, tiempo después, eh, Gerardo, bueno, el papá de mi hijo, me dice a mí que Gerardo y el cuñado de Gerardo habían asaltado una aceitera, una empresa que se dedicaba a hacer aceites o no sé qué cosa. O sea, así de asalto con armas y cosas así. Yo no sé por qué me lo dijo el papá de mi hijo. Mi hijo estaba bebé. Y desde entonces yo no quise convivir con él. Esa fue una de las, este, de por qué no, una de las razones por qué no quise que mi hijo conviviera con ellos, ni yo querer convivir con ellos. Luego, eh, ellos nunca se preocuparon, ni por mi hijo, ni por mí. Cuando supieron que el papá de mi hijo y yo ya no estábamos juntos, nunca, nunca se preocuparon por mi hijo. Nunca le dieron un regalo a mi hijo.
nunca le compraron nada. Ah, pero eso sí, remodelaron la casa que habían comprado por medio de Banca Serfín y que quisieron achacarme a mí lo que ellos no habían pagado. Porque la casa de Torreón, la casa de mi hijo de Torreón, está a unas cuadras de por donde estaban ellos. La casa de Torreón se pagó en su totalidad, se escrituró, pero ellos no habían pagado esa casa. La casa donde ellos estaban a unas cuadras de ahí. Y quisieron achacar la deuda de esa casa, me las quisieron achacar a mí. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que hizo eso? Gerardo. Y el sobrino del padre Roaro. Entonces, les platico esto porque ahorita que mi hijo fue a comprar pan para hacer la cena, pues estaban muy contentos los vecinos de acá de lado. Y los de la esquina estaban haciendo carne asada. Que les digo que el hombre ese no se parece a Gerardo, pero tiene la voz idéntica a Gerardo. Gerardo, el que andaba de chofer con Rocío Rebollo y con Ricardo Rebollo. Nunca le regalaron nada a mi hijo. Ah, sí, Marcela le regaló me acuerdo, ¿cómo se le llama? Palacito azul, muy bonito. Nada más, creo. Eso fue después del bautizo. Y me acuerdo que el bautizo, en aquel entonces mi hermana acababa de comprar una casa ahí en Torreón. Y ahí hicimos una reunioncita para celebrar el bautizo de mi hijo, donde nada más estaba Gerardo, Marcela, mi mamá, el papá de mi hijo, Perla y mi hermana Lucy. Y nada más hicimos ahí la reunioncita, se acabó la reunioncita, nosotros nos venimos para acá, para casa con mi mamá. Y pues ellos ya se fueron, ¿verdad? ¿Y qué creen? Después de eso, se metieron a la casa, esa casa de allá de Torreón, que mi hermana acababa de adquirir. En aquel entonces ella estaba trabajando en el grupo Horizonte en Abastos y le robaron varias cosas. ¿Y quién creen que fue? Gerardo. Entonces, por eso no he querido convivir nunca con él. En una ocasión fuimos a Soriana a comprar algo, no me acuerdo, creo que iban a hacer discado, no me acuerdo qué. Ya estando, ya casi para subirnos al coche en el estacionamiento de Soriana, Gerardo muy orgullosamente enseñando lo que se había robado de Soriana.
Entonces por eso nunca convivimos con ellos. Sí nos usaban porque remodelaron la casa esa que querían que yo les pagara. Tenían 2, 3 coches. ¿De dónde? Se habían corrido del banco a Marcela y a Gerardo. Y no habían pagado esa casa. Sobrino del padre Rodarte. Marcela es una de las cuantas, 3, 4 mujeres. Y es por eso que nunca conviví con él. E incluso en una ocasión, en una de las pláticas prebautismales que fuimos, me acuerdo que esa tarde llegamos y estuvimos ahí en esa casa que no pagaron y que me querían achacar la deuda a mí. Y entonces, pues ahí estuvimos y nos quedamos a dormir ahí. Y me acuerdo que en la mañana, en aquel entonces creo tenían un bocho y un suru y le pidió prestado el bocho a, a Gerardo pues para venirnos para acá, para casa de mi mamá. Pues, ¿qué creen que hizo Marcela? Le habló a la Alejandra, que estábamos ahí. Y fue cuando la Alejandra anduvo correteándonos al papá de mi hijo, a mi hijo y a mí en ese bochillo. Y yo no sabía qué estaba sucediendo. Entonces, él en ese entonces me decía pues, que él no estaba con ella. Y yo le creía. Y hasta que le conseguí el trabajo en Soriana, fue cuando ya definitivamente me percaté que sí nos había estado engañando a mi mamá y a mi familia. Entonces, en esa persecución, yo le decía, párate. Él decía, no, 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 es que tú no la conoces, cómo es bien salvaje, quién sabe qué, no le vaya a hacer algo al niño, quién sabe qué. Entonces yo le decía, párate para hablar con ella, ¿qué quiere? No, 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 no. Pues ¿saben cuándo se paró? Nunca. Y el bochillo a todo lo que daba, y detrás la Alejandra, persiguiéndonos. Como les digo, pues llegamos a casa de mi mamá, él se quedaba ahí todo el día. Y ya en la noche no se quedaba por no dejar a la mamá sola. Pero esa noche sí nos quedamos ahí en casa de Marcela. No casa de Marcela, porque no la pagaron y querían que yo la pagara. Me querían achacar la deuda de esa casa a mí.
Entonces, después de eso, tal vez fue por eso que yo le regresé el anillo de compromiso, porque el día que bautizamos a mi hijo, me dio mi anillo de compromiso. O sea, ya le había pedido a mi mamá mi mano y, y el día que bautizamos a mi hijo me dio el anillo de compromiso. Aún después de eso, ya nos habíamos confesado con el padre Rodarte. Y luego, después de varios años, Marcela empezó a trabajar con un político, andando en campañas y así, en cosas así. Y luego después no sé qué, o sea, muchos años, yo cuando andaba buscando trabajo y que fui a Presidencia de Gómez a pedir trabajo cuando estaba Ricardo Rebollo de presidente, ahí es donde yo me lo encuentro y veo que andaba de chofer con el Ricardo Rebollo y todavía le hablaba, o sea, a lo mejor él no sabía lo que yo sabía de él. Y en ese entonces me quiso poner en contra del papá de mi hijo, porque cuando el papá de mi hijo estuvo trabajando con Carlos Martín Borges, le echó la mano para que entrara a trabajar ahí también. Y me empezó a decir que se robaba dinero de los viáticos de cuando lo mandaban a algún lugar. Me empezó a decir o sea, prácticamente que el papá de mi hijo era un ratero. Y yo le dije, a ver, espérame, no me hables mal del papá de mí. O sea, lo paré en seco. Yo ya no tenía relación con él ni nada, pero como les digo, yo a mi hijo nunca le hablaba mal de su papá. Ya hasta que ya mi hijo ya creció y pues se percató de las cosas, se dio cuenta de las cosas hasta entonces. Pero yo antes de eso yo nunca le había hablado mal de su papá. Yo le empecé a hablar mal de su papá ya en la universidad. Y de eso que yo les estoy hablando fue cuando mi hijo todavía estaba en la prepa. Marcela nunca, nunca, nunca ha venido a visitarnos, ni nunca le ha comprado. Después de ese trajecito que le compró, trajecito azul, después de eso no le compró ningún regalo. Luego después cuando empezó a andar trabajando con un político, es cuando le dan en adopción a un niño. Porque ella no pudo tener hijos. Y cuando andaba de novio Marcela y Gerardo, el papá de mi hijo se metió con Marcela. Y eso me lo dijo el papá de mi hijo.
Entonces por eso también me divorcié de esa gente. Y como ya les digo, hacían fiestas ahí en Catedral. Cuando yo le pedí un consejo al padre Julio, pero les digo, entró un tránsito a hablar con él y luego entré yo a pedirle un consejo. Y lo único que hizo fue aprovecharse. Y luego hacían fiestas y yo vi que llegaba Gerardo con la Rocío Rebollo. Para esto, fíjense cuánto tiempo había estado primero de presidente el hermano y luego Rocío Rebollo. Y luego mi hermano le habían dado trabajo en Zapal y luego como oficial mayor. Y luego hicieron creer que ese partido político me daba dinero cuando ese dinero era la renta de la casa de Torreón. Ni mi hijo ni yo recibimos dinero de ese partido político. Si les digo, cuando mi hijo estaba en la primaria yo pedí una beca, el gobierno no me quiso ayudar. Y yo al padre Julio no lo conocía. Hasta que llegó ¿cómo se llama? El obispado aquí a Gómez. Ni mi hijo ni yo conocíamos a ese señor, al padre Julio. Así es que si quieren que seamos a fuerza 3 para maltratarnos por lo que ha hecho ese hombre, pues fíjense que no. O sea, ya basta. Antes siempre querían que fuéramos 2 para estar lucrando y para estar robándonos a mi hijo y a mí. Y ahora quieren que sea 3 para que paguemos lo que ha hecho esa gente durante todos esos años que querían que fuéramos 2. Pues están locos, fíjense. Y le digo una cosa para el chaval. Si usted lo que quiere es tener intimidad conmigo o con mi hijo, porque sé que es gay, usted, padre Chavo, tenga los suficientes pantalones y para venir aquí a la casa y decírmelo de frente. Y no de frente de que vayan a provocar algún choque, que me lo diga a los ojos, que me pida perdón, que le pida perdón a mi hijo y que nos resarcie todo el daño que nos ha hecho. Es la única forma en que yo le voy a creer, porque yo no le creo ni al Padre Nuestro. Si quiere a mi hijo, venga y pídame su mano. Pero sea hombrecito, tenga los bastantes, ya sabe que si yo he estado haciendo estos videos es porque si voy a catedral, ustedes no me dan la cara.
porque aparte son unos cobardes.